Este vídeo es un reto, porque Fiat siempre ha cuidado el sector más deportivo de sus clientes con preciosos coches deportivos y coupés. Seguro que conoces algunos, pero ¿conoces los 10 que te traigo en este vídeo? Este es el reto. Y por primera vez, en un vídeo así, tendremos pizarra hermética. Desde la Cuesta de los Caracoles, en los Andes, bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En este vídeo acabamos con una anécdota curiosa, con accidente, más bien incidente incluido, pero eso al final. Vamos al lío. La verdad es que Fiat, yo diría que todas las marcas italianas, cuidan mucho el sector, no solo de coches deportivos, sino yo diría que de coches con un cierto dinamismo. Bueno, en el caso de Italia, esto tiene, para mí, por lo menos dos explicaciones. Una es que a los italianos les encantan los coches, es algo alucinante, de todas las edades, de todos los sexos, les encantan los coches. Y además, yo creo que la cuna del diseño, al menos en Europa, es Italia. Claro, si sumas estas dos cosas, es lógico que las marcas italianas cuiden mucho este sector deportivo. Y eso es así incluso en marcas, como es el caso de Fiat, que sobre todo su negocio son los coches populares. Bueno, a pesar de eso, ha tenido coches deportivos, coupés, realmente bonitos y realmente interesantes. Por supuesto hablo de Fiat como marca, porque ya sabéis que Fiat, decía Rodrigo, hombre, que es dueña de Ferrari. Claro, pues sí, claro que ha hecho coches de Lancia y tantos otros. Hablo de Fiat como marca. Y además, si piensas que solo ha hecho deportivos modestos o deportivos derivados de versiones normales, como sería el caso del 131 Abarth, del Ritmo 130 TC o del actual Abarth 500, el 580 Abarth, si piensas que solo hace ese tipo de deportivos, te equivocas. Porque hoy vamos a hablar de coches deportivos con mayúscula, es decir, coches no de derivados de coches normales con una preparación mejor motor, no, vamos a hablar de coches, coupés, Spider, coches diseñados y nacidos como deportivos. Y además vamos a hacer de una manera que no lo hemos hecho nunca, por orden cronológico. Uy, eso no lo hemos hecho nunca. ¡Nunca! Porque lo vamos a hacer por orden cronológico inverso, que eres un listo. El último coche te va a sorprender. Lo que no te va a sorprender es que os pida, por favor, que os suscribáis. Nos ayudáis mucho, es gratis. Es muy fácil y así os avisamos cada vez que lanzamos un vídeo. Y si os hacéis miembros del canal, 0,99 € al mes, también nos ayudáis a mejorar y tendrás vídeos específicos muy personales y directos. Así que por favor, ayudadnos. Fiat 124 Spider 2015. No voy a dedicar mucho tiempo a este coche y no es porque no me guste, que me gusta mucho. A ver, ¿cómo no me va a gustar si en el fondo es un MX5 con una carrocería cambiada y otro motor? Pero como hemos comentado que empezamos por orden inverso, ya te adelanto que este coche realmente es una reinterpretación de otro coche, del que hablaremos, nacido en 1966. A lo mejor va a resultar que definitivamente faltan ideas. Pero dicho esto, el coche es bonito, va bien y está bien acabado. Fiat Coupé 1993. Recuerdo que una amiga le preguntó a su pareja cómo le sentaba el vestido que llevaba. Y su pareja le dijo, ¿quieres que sea sincero o educado? Oye, Maxi, ¿qué tiene que ver esto con el Fiat Coupé? Pues ahora os lo voy a explicar. La explicación es sencilla. A mí este coche me parece feo, lo confieso, feo, pero distinto. Y eso hace que me guste. Voy a defender a su diseñador, Chris Bangle, porque, insisto, no es fácil hacer un coupé bonito partiendo de un coche de tracción delantera y motor transversal. Y para defender a Bangle, y como exclusiva en este tipo de vídeos, vamos a recurrir a nuestra mundialmente famosa pizarra hermética. Voy a defender a Chris Bangle porque, como os digo, diseñar un coupé bonito partiendo de un coche con motor delantero transversal es complicado. El motor delantero transversal, hay a veces que para bajar esta altura y poder hacer el capó más plano, pues el motor se inclina o se pone por detrás, pero esta es la configuración más habitual. Con lo cual quiere decir que el capó, si fuéramos un diseñador, lo primero que haríamos en este coche es decir, vamos a poner un capó así. No podemos, y a partir de aquí pues tenemos que diseñar el coche. Haremos un coupé
Bueno, no, menos mal que no me ganó la vida como diseñador, pero todo, bueno, vamos a poner el parabrisas más tendido. Todo parte de que tienes que tener un morro muy alto. Aquí he dibujado un coche al que no le he puesto motor. Aquí hay varias opciones. Podemos llevar el motor, por ejemplo, como el Mazda MX-5, por detrás del eje. O podemos llevar el motor como un Ferrari central. O podemos llevar el motor detrás, como un Porsche 911. Da igual, a efectos de diseño. Otra cosa es efectos de comportamiento, ahora somos de diseño. Lo que sí conseguimos aquí es que podemos hacer un capó, bueno, me he pasado. Bueno, no me he pasado porque puedes hacer como el 911, que el capó es más bajo y luego sube para las ruedas. Mucho más bajo. Puedes hacer un coche mucho más estilizado. Bueno, en el caso del 911 tienes que hacer una trasera para que entre el coche. Pero a lo que voy, lo importante de este dibujo, voy a coger otro rotullador para tener más coloritos, que queda más mono, está aquí. Cuando tienes un motor delantero transversal, tienes que hacer un capó alto y por tanto un coche, entre comillas, cabezón. Recordad los coupés, por ejemplo, de Peugeot, algún coupé de Renault, el propio Fiat Coupé. Cuando tienes un motor delantero por detrás del eje delantero o central, cualquier Ferrari, puedes hacer un capó muy muy bajo y muy afilado. Así que yo creo que Chris Bangle, con este inconveniente, hizo un coche que, insisto, para mí, le considero feo, pero distinto y que tiene su encanto. Soy de la opinión, como habéis visto, que Bangle hizo un buen trabajo. Y además, este coche, este coupé, si tenéis la fortuna de tropezar con la versión que era 2 litros, que tenía 5 cilindros, por tanto 20 válvulas y 220 caballos, es un cochazo. Y ojo, fue el tracción delantera más potente de su momento. Bueno, por cierto, no lo he dicho, con turbo. Fiat X1/9 1972. Una belleza, para mí, aunque es un coche muy anguloso y tal, me parece una belleza, y es que, claro, es un coche diseñado por Marcello Gandini en su época de Bertone. Además, con motor central. Además, con techo tipo Targa. Bueno, un coche que para mí merecía más motor, porque este coche, el motor más gordo que llevó, fue un simple 1498 centímetros cúbicos de 85 caballos. Bueno, es un coche que he podido probar y es una auténtica maravilla. Eso sí, vamos a ser justos, con los acabados típicos de los Fiat de los años 70, que no eran malos, pero no eran los mejores. Fiat 124 Sport 1971. El primer Fiat 124 Sport no es idéntico a nuestro Seat 124 Sport, pues tiene capó un poquito más afilado. Luego cambió la estética, que es la que conocemos en el Seat 1600, el Sport 1600, y luego hubo una versión 1800. Bueno, este coche es nada más y nada menos que un simple 124, Fiat o Seat, pero vestido con carrocería coupé y que llevaba motores de 1.6 con 2 carburadores y que era una locura ponerlo a punto, y el 1.8 que daba 3 caballos menos, 118 contra 115, pero era más razonable. Esto me ha adelantado, que lo ponía detrás en el guión, pero da igual. Además, os recuerdo que la suspensión no era una maravilla, porque la delantera no estaba muy bien resuelta, cuando se inclinaba el coche cogía caída positiva y la trasera era de eje rígido. Como os digo, la versión 1.6, la que conocimos en España, la segunda, digamos, en España fue la primera, me parece la más bonita, pero ese motor con 2 carburadores dobles era un verdadero reto para los mecánicos. Fiat 130 Coupé 1969. Cuando era niño, pero muy niño, porque nací en el 60, confieso que este coche me flipaba. Lo pude ver al natural y para empezar me pareció enorme y muy bonito. No es para menos porque es un trabajo de Paolo Martín para Pininfarina y con un pedazo de motor V6 de 3,2 litros y 165 caballos, con discos ventilados, suspensiones independientes, una verdadera joya. Fiat Dino, 1966. Todo el mundo conoce al Lancia Thema 8.32, que la gente llama Ferrari, que nunca se llama así, que es un Lancia con motor Ferrari, pero muy poca gente conoce al Fiat Dino, que es un Fiat con motor Ferrari, un motor V6 de 2 litros que en el caso concreto del Dino fue diseñado por Franco Rocchi, pero que estaba inspirado
en los motores que había diseñado para la Fórmula 2 el mismísimo hijo de Enzo Ferrari, Dino Ferrari. El motor ofrecía 160 caballos, era un motor de 2 litros, sin turbo, que era una barbaridad en un 2 litros atmosférico para la época. Y el diseño de la carrocería era responsabilidad de Bertone. Todo un lujo. Fiat 124 Spider, 1966. El Dino se presentó en el Salón de Turín de 1966 y este precioso descapotable, diseñado también, por cierto, por Pininfarina, se presentó en el Salón de Turín del mismo año. Menudo año para Fiat. Otro derivado del prolífico 124 Berlina, que nació primero con un motor 1.4, por cierto, el mismo que animaba a nuestros españolísimos Seat 1430 y, por supuesto, con su eje rígido. Pero este coche saltó a la fama en 1972, porque fue el coche elegido por Fiat para correr en rallies. Y eso sí, desarrollaron una versión Abarth, que era un 1.8, de 128 caballos, que llegaban a más de 165 en competición, con un techo duro para reforzar el chasis y con las suspensiones traseras independientes. Este modelo, Spider, tuvo un enorme éxito en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en 1982 lo repescó la propia Pininfarina, lo produjo y lo vendió, sobre todo en Estados Unidos, como Pininfarina Spider, en este caso hasta 1985. Fiat 850 Coupé, 1965. Este coche es sencillamente un 850, especial, iba a decir normal, no, especial, pero una bonita, yo diría que muy bonita, carrocería, obra del propio Centro Stile de Fiat, y con un motor potenciado. Más tarde apareció una versión que en España se llamó Sport Coupé, que se distinguía por un doble faro delantero, los dos centrales un poquito más pequeños, y una trasera que no llevaba un spoiler aparte, pero el capó hacía una pequeña forma a modo de spoiler. Y sobre todo, ya con el brillantísimo motor 903, que luego, más o menos este tipo de motor, fue el que propulsó al Fiat Seat 127. No era exactamente el mismo. Bueno, eso, como os decía, es la anécdota que contamos al final. Fiat 850 Sport Spider, 1965. Para mí, este coche es una verdadera joya, diseñado por Bertone y, insisto, para mí, uno de los descapotables más bonitos que conozco. He podido probar no uno, sino 3 de estos coches, marca Seat, no Fiat. Son bonitos, de estabilidad iban muy bien, el motor era muy alegre, pero los acabados eran, bueno, de esa manera, y la calidad era tirando a mala. Además, el chasis se retorcía como si fuese de chicle. Es una pena porque esta mecánica y este diseño, francamente, se merecían más. Fiat 8V, 1952. Más que Fiat 8V me gusta el nombre en italiano, 8V. Y es que ya en 1952 Fiat quería hacer un coupé, pero un coupé de alta gama, muy alta gama, con un motor nada menos que un 8 cilindros en V, con un ángulo un poco extraño de 70 grados, 2 litros y 105 caballos, que para la época no eran precisamente pocos. No se escatimó en nada, la carrocería era obra de Zagato, como se leía en el rótulo que se incluía en cada coche, donde se podía leer Elaborato Zagato. Pues el carrocero no solo diseñó el coche, sino que además montó la mayor parte de las 114 unidades que se produjeron, muy pocas. Y es que Fiat en ese momento estaba más interesada en los coches populares. Incluso hubo algún descapotable y alguna versión especial como la versión Ghia Supersonic, destinada al mercado americano y de la que se produjeron nada más que 8. Una pena porque esta versión era también una verdadera joya. En un tiempo en que los coches, no solo deportivos, me refiero más a los coupés y a los descapotables, están en vías de extinción, volver la vista atrás y ver cómo marcas populares, que hacían coches populares, también prestaban atención a estos segmentos e incluso hacían coches de este tipo relativamente asequibles, pues entristece un poco, la verdad, porque es que yo insisto mucho en una cosa, y en otro vídeo que vamos a grabar hoy voy a insistir sobre esto, es que no se trata de prestaciones, es que tener un coupé o un coche descapotable, pues tener un coche bonito, un coche a cielo abierto, te da sensaciones de conducción, te hace pues disfrutar de un coche más allá de las prestaciones. Como digo, una pena ver que este sector estaba tan bien atendido hace años y ahora pues en vías de extinción.
Bueno, estaréis viendo que hoy tengo guión de papel y es que por error he borrado el documento del guión. Así que menos mal que Rodrigo, que está en todo. Yo pensé que como íbamos hacia atrás... Claro, como era clásico, ¿no? Lo hacemos con papel. Rodrigo está en todo y tenía un guión preparado en papel, así que no ha habido ningún problema. Bueno, fijaos, coche del día. Voy a decir qué coche es, para que Rodrigo pueda ponernos imágenes. El Fiat Dino Coupe, pero os voy a pedir que te imagínate que un coche que el esbozo inicial ha sido hecho por Giugiaro y que ha sido rematado por nada menos que Marcello Gandini. Es decir, insuperable que los dos más grandes estén implicados en el diseño del mismo coche. Bueno, no hace falta que te lo imagines porque lo estás viendo. Y es que este coche me fascina porque como reglamento, estoy hablando antes de los 60, de la Fórmula 2 exigía motores que propulsaran a coches de calle, pues entonces Dino Ferrari, para hacer un buen motor de Fórmula 2, diseñó, como os digo, a finales de los 50, un motor, un V6 2 litros, que modernizado es el motor que anima a este GT. Además, este GT es precioso, como os decía, hubo una versión Spider y como curiosidad os diré que el Spider era obra de Pininfarina y el Coupé, como os he dicho, obra de Bertone, de carrocería Bertone, pero por sus dos discípulos más destacados. Bueno, también una versión mejorada, que el motor se subió a 2.4 y hubo versiones especiales. En concreto hay una que se llama Spider Araña de 1970, que a mí me gusta muchísimo. En fin, como os digo, justo coche del día porque este coche es una maravilla. Rafa me hace una pregunta que me hace mucha gracia. Dice, ¿el aceite 0W50 en frío no tiene viscosidad? Vamos a ver, la respuesta. Cero no significa que no tenga viscosidad. Lo primero, te voy a decir cómo se denominan los aceites. Son dos cifras con una V en medio. V significa winter. Esto es una escala que creó, lo voy a leer, la Society of Automotive Engineers norteamericana, y que era para clasificar los aceites. Antes de la V, pues te dice cuál es la viscosidad en frío y después de la V, la viscosidad en caliente. Es una normativa internacional comúnmente aceptada. Cuanto más bajo el número, menos viscosidad. Pero cero no quiere decir que sea como el agua, tiene cierta viscosidad, pero bueno, tiene viscosidad cero. Ya sabéis que interesa que un aceite sea en frío muy fluido y en caliente muy denso. Bueno, eso si no lo sabéis, haremos un vídeo contándolo. Arthur me hace una pregunta que va a dar lugar a la anécdota que os había prometido. Me dice si el motor de los Sport, de los 850 Sport, o sea, Coupé y Sport Coupé, en el que son, bueno, miento, el del Spider, el Spider, y el del Sport Coupé, que son los 903, porque el Coupé normal lleva el 846. Los motores 903 de estos coches son exactamente el mismo que el del 127. Os he dicho que eran el mismo, pero no era el mismo. ¿Por qué? Realmente el motor es el mismo, el diseño de la culata, el colector de escape independiente, un 4 en 1, pero tenía una particularidad muy interesante, que giraban en sentidos opuestos. Esto lo tengo muy claro y os voy a decir por qué. Porque un amigo mío que era, bueno, era un mecánico, más que un buen mecánico, era un tío con soluciones, era, bueno, un tío con muchos recursos. Y a un compañero que tenía un 850, un Coupé, se le estropeó el motor. Y tenía ahí un 127 dado de baja y dijo, mira, mejor cargar el motor, voy a intentar a ver si consigo que la campana del embrague encaje y el motor es el mismo. Consiguió adaptarlo. Y cuando le dijo, mira, lo arrancó, qué bien suena, qué maravilla, bueno, vámonos. Metió una marcha atrás, arrancó y en vez de salir marcha atrás, salió marcha adelante. Porque, como os digo, el motor gira al revés. Como os digo, el motor es igual, la estructura, la culata, tal, pero tiene esa particularidad, en según qué casos, muy interesante. Y ya hemos llegado al final de este vídeo, que espero que os haya gustado. Espero haberos descubierto algún coche interesante. Y nada, pues simplemente agradeceros vuestros comentarios, vuestros likes, que os suscribáis, que compartáis y... ¿qué más? ¿Se me olvida algo? No. ¿Los vídeos de entrada? Los vídeos de entrada, es verdad. Mandadnos intros, ya sabéis, ese saludo que hay al principio. 3 reglas, 3. Primera, horizontales. Segunda, buen audio. Tercera, si sois originales y divertidos, mejor. Y nada más, muchas gracias por estar aquí y os espero de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.